Bienvenidos a LA Manualidades. A continuación les muestro el tutorial de este saco tejido a crochet. El largo puede variar, en este caso lo haré más corto que el anterior. No olviden suscribirse. Aquí en pantalla les dejo la lista de los materiales y todo lo que estaremos utilizando para nuestro saco. En este caso estaré utilizando hilaza de 3 hebras y lo estaré utilizando doble. En total serían 6 hebras. Voy a comenzar con un punto deslizado introduciendo mis 2 dedos. Doy una vuelta y jalo mi hilo y de esta manera tengo mi punto deslizado. Introduzco mi gancho y comienzo a hacer las cadenas. Vamos a comenzar con 25 cadenas para una talla M. Si ustedes son talla más chica o más grande, solo agregan o disminuyen 5 cadenas. Vamos a comenzar por las partes delanteras de nuestro chaleco, así como se mostró en pantalla, para comenzar a hacer las partes de nuestro saco. Aquí estoy comenzando con mi primer vuelta, poniendo un medio punto en cada cadena anterior, y esto lo vamos a hacer en toda la primera vuelta. Aquí ya he terminado. Voy a subir con 2 cadenas, le voy a dar vuelta a mi tejido y voy a poner un punto vareta o un punto entero en cada punto anterior. Aquí ya he terminado. Voy a subir una cadena, le voy a dar vuelta a mi tejido y voy a poner un medio punto en cada punto anterior. Ya vamos en nuestra cuarta vuelta. Vamos a subir 2 cadenas, le vamos a dar la vuelta a nuestro tejido, vamos a montar 8 puntos altos en las siguientes 8 cadenas y en nuestro noveno punto alto vamos a montar 5 puntos en la misma cadena, así como se muestra. Aquí tenemos el primero, vamos a hacer el segundo, el tercero, el cuarto, y el quinto punto alto. Vamos a darle la vuelta a nuestro tejido y vamos a contar hacia atrás 5 cadenas y ahí vamos a montar un punto deslizado. En lo siguiente vamos a darle la vuelta a nuestro tejido y vamos a montar 8 puntos altos y en el noveno vamos a montar otro punto puff. Vamos a montar los puntos que nos quedan, que son 7,
Y en la siguiente vuelta vamos a subir con una cadena y vamos a montar un medio punto por cada punto anterior. Aquí les muestro cómo hay que poner los medios puntos al reverso de nuestro punto puff, ya que nos podemos confundir y disminuir nuestro tejido o agrandarlo al aumentarle más puntos. Entonces, así como se muestra en pantalla, va a haber un hueco grande donde juntamos nuestros 5 puntos y ahí es donde vamos a poner nuestro medio punto, y así con todos los puntos puff. Para las que ya saben seguir patrones, esta va a ser la secuencia que vamos a utilizar y vamos a hacer repeticiones. Aquí en mi sexta vuelta yo ya he terminado un punto alto en cada medio punto anterior, subo una cadena y vuelvo a montar medio punto en cada punto alto anterior. Esta sería mi vuelta número 7. Para mi vuelta número 8 voy a subir 2 cadenas, le voy a dar vuelta a mi tejido. Para seguir la secuencia de nuestro patrón vamos a montar 4 puntos altos y en el quinto vamos a montar un punto puff. Aquí ya teniendo nuestro punto puff voy a montar 7 puntos altos y en nuestro octavo punto vamos a poner un punto puff. Los puntos puff están entreverados, eso quiere decir que están en medio de los anteriores, así como se muestra. Así es que si no quieren contar puntos, nada más van a montar un punto en el medio del anterior. Aquí yo ya monté los 7 puntos siguientes. Y estoy montando en el octavo mi punto puff para que quede en el medio del anterior. Nuestra siguiente vuelta va a ser de medios puntos, así es que vamos a montar un medio punto en cada punto anterior. A partir de aquí son puras repeticiones hasta llegar al largo deseado como aparece en pantalla. En este caso yo hice 6, que me quedaran 6 líneas de puntos puff. Ya teniendo las vueltas del largo deseado, vamos a comenzar con las disminuciones y vamos a montar una vareta en 2 cadenas, así como se muestra en pantalla. Si lo hiciéramos de este lado, la disminución sería para nuestro lado izquierdo, y si lo hiciéramos del otro lado, las disminuciones sería para el lado derecho.
Como yo ya tengo el del lado izquierdo, voy a hacer las del lado derecho. Así es que voy a montar un punto en cada punto anterior. Y al final voy a montar una vareta en las dos cadenas últimas. Las disminuciones solo las vamos a hacer en los puntos altos, en los medios puntos no. Y también recuerden que los puntos puff siguientes van a ir en medio de los puntos puff anteriores, no importa que estén con disminución. Aquí yo ya le puse un distintivo para saber el lado de donde estoy haciendo mi disminución y voy a seguir disminuyendo nada más de ese lado. Del lado donde no hay disminución voy a seguir montando un punto en cada punto y el tejido va en esa secuencia, va en una línea de puntos altos, van puntos puff, y en una línea de puntos altos no va el punto puff. Entonces vamos a hacer una sí y una no. De esta manera yo ya monté los puntos puff en medio de los anteriores y ya llegué al lado donde va mi disminución y voy a continuar haciendo disminuciones hasta llegar a montar cuatro líneas en punto puff. Ya que tengamos nuestras 4 líneas en punto puff a partir de nuestro distintivo, ahí le vamos a parar y vamos a seguir con el lado siguiente. Vamos a empezar la parte trasera montando 60 cadenas. Agregamos una cadena extra y montamos un medio punto en cada cadena anterior. Subimos con 2 cadenas y vamos a montar un punto alto por toda la vuelta. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en los delanteros, nada más que atrás va a ser una parte mucho más grande, pero vamos a seguir la misma secuencia. Seguimos con un medio punto en cada punto anterior. Vamos a hacer la misma secuencia anterior, solamente si ustedes quieren que los puntos estén más separados, más tupidos, nada más agregan puntos en la separación y en la siguiente vuelta de puntos puff solamente los ponen en medio y así sucesivamente, son puras repeticiones. Aquí yo ya tengo mi largo deseado, va a ser igual que el frontal y voy a comenzar a hacer las disminuciones. Ya puse un distintivo en cada esquina para guiarme y voy a hacer las disminuciones de igual manera, nada más que en ambos lados. Vamos a disminuir cuando tengamos nuestros puntos altos en ambos lados y así lo vamos a hacer hasta que tengamos 4 líneas de puntos puff.
Aquí ya terminé el total de vueltas de disminuciones, me da un total de 20 vueltas y me quedan 4 líneas en punto puff. Aquí los vamos a acomodar muy bien porque vamos a unir laterales y hombros. En la parte de arriba de separación nos van a sobrar nuestras 10 puntos, 10 cadenas que hicimos extras. Vamos a unir laterales y hombros con un punto deslizado. Vamos a atravesar las dos capas de puntos de la manera siguiente. Y así lo vamos a hacer por todo el lateral y hombros. Aquí tenemos nuestra foto de nuestro chaleco ya terminado. En la parte de abajo donde remarqué en morado vamos a hacer nuestro punto elástico por toda la parte de abajo. Vamos a comenzar subiendo 2 cadenas y montando un punto alto por toda la parte de abajo. Aquí ya tengo mi vuelta de puntos altos por toda la parte de abajo. Voy a subir 2 cadenas para mi siguiente vuelta. Y vamos a comenzar nuestro punto elástico pasando nuestro gancho por detrás y por enfrente de cada punto, así como se muestra en pantalla. Primero lo pasé por enfrente y luego lo paso por detrás. Y así vamos a estar haciendo uno y uno por toda la vuelta. Aquí ya he terminado mi segunda vuelta y vamos a subir con 2 cadenas y vamos a seguir la misma secuencia anterior. Los puntos que van para enfrente de igual manera los vamos a poner para enfrente y los puntos que van por detrás los vamos a poner igual manera por detrás. Y de esta manera vamos a ir haciendo nuestro punto elástico. En esta ocasión yo hice 3 vueltas. Si ustedes quieren más largo su punto, pueden seguir formando más vueltas, pero yo en este caso creí suficientes 3. Ya terminando nuestras 3 vueltas en punto elástico, vamos a subir 2 cadenas y vamos a comenzar a hacer por toda la orilla, como se muestra en pantalla, todo lo morado. Vamos a comenzar a hacer una vuelta en puntos altos para hacer nuestro punto elástico también en toda la parte frontal de nuestro chaleco. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la parte de abajo. Vamos a montar en nuestra primera vuelta puros puntos altos. En nuestra segunda y tercera vuelta vamos a montar punto elástico.
Ya terminando nuestras 3 vueltas, vamos a comenzar con las mangas. Este es el patrón de cómo vamos a comenzar nuestra manga. Vamos a comenzar nuestra manga. Para las que no entienden los patrones, aquí tenemos la unión del hombro, donde unimos con punto deslizado, y vamos a poner 2 puntos altos a un lado de la unión del hombro y los otros 2 al otro lado de la unión del hombro. O sea, van a quedar 4 puntos altos al ras de la unión del hombro, así como se muestra. Aquí ya tengo mis 4 puntos altos y lo voy a unir en las partes de los medios puntos. Voy a subir 2 cadenas y voy a unir a la parte de los medios puntos. Es en donde vamos a estar uniendo nuestras vueltas. Le voy a dar vuelta a mi tejido y voy a comenzar a poner puntos altos, y en el puro medio voy a agregar 3 puntos altos. En total van a ser 2, en medio van a ser 3 y 2 al otro extremo. De esta forma nos va a ir quedando nuestras agregaciones. Vamos a unir donde esté los medios puntos. Si se les hace más fácil hacer esta parte por separado y después unirla, no hay problema. De esta forma nos va a ir quedando. Vamos a ir uniendo en las partes donde tengamos los medios puntos. Aquí no vamos a seguir haciendo vueltas en medios puntos hasta llegar a la parte donde dejamos en circular. Aquí vamos a subir 2 cadenas y vamos a poner un punto deslizado en donde van los medios puntos, y vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto anterior, y en el puro medio vamos a agregar 3 en un solo punto. De esta manera estaremos haciendo nuestras agregaciones y lo vamos a hacer por 4 vueltas.
Aquí ya voy terminando mi cuarta vuelta y en la quinta vuelta vamos a agregar un punto puff en el puro centro de nuestra vuelta. Ahí ya no vamos a hacer agregaciones, solamente vamos a agregar nuestro punto puff. Aquí ya estoy en el puro medio de mi quinta vuelta y como les comentaba que yo ya no voy a hacer agregaciones, solamente voy a montar mi punto puff en el puro centro. Ahí ya cerramos con un punto deslizado y vamos a subir una cadena y aquí vamos a empezar a tejer en circular. Vamos a tejer en circular. Aquí ya vamos a poner un medio punto por toda la orilla. De aquí en fuera vamos a empezar a tejer circular con el mismo patrón anterior. Así nos va a quedar un medio punto por toda la orilla. Aquí ya se alcanza a apreciar mejor nuestro punto puff y la cachuchita que se formó con nuestras agregaciones. Y vamos a empezar a tejer circularmente. Aquí vamos a subir 2 cadenas y vamos a montar un punto alto en nuestros puntos anteriores. Vamos a seguir con el patrón anterior, poniendo una vuelta de puntos lisos, una vuelta de medios puntos y una vuelta de puntos altos con los puntos puff en medio de los anteriores. Aquí como estamos tejiendo en circular los medios puntos, nuestra tira de medios puntos la vamos a tejer al revés. Así como se ve, vamos a tejer por dentro y la vuelta de puntos altos la vamos a tejer por fuera como si estuviéramos tejiendo en una pieza. Aquí monté 7 puntos altos y en el octavo punto estoy montando un punto puff. Así lo voy a hacer por toda la vuelta. Voy a montar 8 puntos altos y en el noveno voy a poner un punto puff, tratando de que siempre los anteriores queden en medio
Si podemos quitarle o agregarle no importa, solamente que queden en medio de los anteriores. Aquí cerré con un punto deslizado y como pueden ver, mi punto puff anterior quedó en medio de mis siguientes puntos puff, y de esta forma es de como nos queda nuestra primer vuelta en punto puff. Recuerden que vamos a seguir el mismo patrón anterior y vamos a ir tejiendo recto, no vamos ni a disminuir ni a agregar puntos. Entonces en las siguientes vueltas nada más vamos a tratar de que nuestros puntos puff queden en medio de los anteriores. Aquí ya tenemos nuestra manga ya terminada, así nos quedan nuestros puntos entreverados. Queda un tipo rombo, un tipo diamante, así es como nos deben de quedar nuestras formas de punto puff. Aquí nuestra manga queda muy gruesa, entonces lo que vamos a hacer es hacer nuestro punto elástico y disminuir.
Aquí en la siguiente vuelta seguía un medio punto, una vuelta de medios puntos, pero no la hice. Seguí con una vuelta en puntos altos y vamos a seguir uniendo, poniendo un punto alto en dos cadenas. Así como se muestra en pantalla, lo vamos a estar haciendo por toda la vuelta, poniendo una vareta con 2 cadenas, y así vamos a hacer nuestra disminución. Aquí ya terminé mi primer vuelta en disminución y voy a cerrar con un punto deslizado mi vuelta. Voy a subir 2 cadenas y voy a empezar a hacer un punto elástico. De igual manera como lo hemos hecho anteriormente, voy a pasar mi gancho por detrás y por enfrente, como se muestra en pantalla. El primero lo pasé por enfrente, el segundo por detrás, y así lo voy a estar haciendo por toda la vuelta. Aquí ya terminé mi segunda vuelta, voy a subir 2 cadenas y voy a hacer lo mismo que anteriormente. Voy a seguir con mi punto elástico y los que iban para enfrente los vamos a tejer para enfrente y los de atrás para atrás. Esto lo vamos a hacer en alrededor de 7 vueltas. Vamos a tener 7 vueltas para que nos quede nuestra manga elástica. Así es como nos queda ya terminado nuestro suéter, chicas. Espero les haya gustado y servido, y seguiré subiendo mucha ropa a crochet. Así que suscríbanse y hasta luego.